Hola chicos, buenas tardes. Empezamos a ver algunos problemas del seminario número 12. El seminario número 12 del grupo 16 tenemos que resolver algunos problemas, entre los cuales están en el problema número 1, tenemos que decir cómo varían la fuerza ácida de los oxoácidos del estado de oxidación 6. Para el estado de oxidación 6 tenemos ácidos para el azufre, para el selenio y para el telurio, cuyas estructuras de Lewis ustedes las tienen graficadas acá. Están graficadas y lo que tenemos que hacer para justificar o para ver cómo varía la fuerza ácida, de acuerdo a lo que vimos en propiedades periódicas, tenemos que ver el potencial iónico, ¿sí? El potencial iónico, habíamos dicho de que tenemos el no metal, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más prolijo esto. Tenemos no metal unido a un oxidril. Si el no metal atrae con mucha fuerza los electrones de enlace del oxígeno, debilita el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, si tiene mucha atracción con los electrones, se produce ese debilitamiento, digamos, del enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Por lo tanto, lo puede liberar con facilidad al ion hidrógeno. Y cuando ocurre esto, decimos que es más fuerte el ácido, ¿sí? La fuerza de un ácido está dada por la tendencia a perder iones hidrógeno. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de iones hidrógeno, va a ser más fuerte. Y esa fuerza de atracción la relacionamos con el potencial iónico del no metal. Para calcular el potencial iónico de los tres elementos, tenemos que todos tienen carga más 6. Esa carga sería la carga hipotética que tiene el no metal si pierde 6 electrones, ¿sí? Entonces, si pierde 6 electrones, vamos a tener esos cocientes. Todos tienen el mismo cociente y el radio del no metal va a ser el que va a determinar esa fuerza. El azufre es el que tiene menor tamaño, por lo tanto va a tener mayor potencial. Si tiene mayor potencial, entonces el ácido sulfúrico va a ser el más fuerte. Otra explicación de por qué el ácido telúrico es el más débil es diciendo de que en el caso del ácido telúrico no tenemos oxígeno no oxidrílico. ¿De dónde viene esto? Por ejemplo, si comparamos dos ácidos de nitrógeno, que son el ácido nitroso, y también lo comparamos con el ácido nítrico, que tendría esta estructura. Fíjense acá, en el ácido nitroso, tenemos un oxígeno no oxidrílico. Y en el caso del ácido nítrico, tenemos dos oxígenos no oxidrílicos. ¿Qué es lo que hace esos oxígenos? Bueno, el oxígeno es electronegativo. Entonces, se dice que produce un efecto inductivo y hace de que los electrones se acerquen más, digamos, al grupo de oxígeno no oxidrílico. Al hacer ese desplazamiento de la nube electrónica, ¿qué es lo que produce? Produce un debilitamiento del enlace entre oxígeno y el hidrógeno y se libera con más facilidad. Sabemos que el ácido nítrico es más fuerte que el ácido nitroso. Entonces, este se va a liberar con más facilidad. ¿Sí? Entonces, el ácido nítrico es más fuerte. De esa manera lo podemos justificar también. Después tenemos el problema número 2, que, no sé, nos gustaría de que nos consulten, o que lean, estudien y después nos consulten. El problema 3 está resuelto en la presentación del grupo, o de la teoría, digamos.
El problema número 4 también. Y el problema número 5 es un problema de estequiometría. Es un problema de aplicación para ver una de las maneras en que se obtiene el dióxido de azufre. El dióxido de azufre se puede obtener quemando azufre en presencia de aire. Entonces el azufre se combina con el oxígeno del aire y forma el dióxido de azufre. Otra forma es quemar, o mejor dicho, se hace una tostación, así se llama, se hace una tostación de los sulfuros y en presencia de oxígeno se forma el dióxido de azufre. Bueno, acá he puesto en la ecuación lo que principalmente nos interesa. Nos interesa la relación molar entre entre el sulfuro de hierro y el dióxido de azufre. Por cada mol de sulfuro de hierro se obtienen 2 moles de sulfuro de dióxido de azufre. ¿Sí? Con esa relación vamos a trabajar. Y el problema nos da como dato la composición de la pirita, nos da los porcentajes de azufre, hierro, cobre y de dióxido de silicio que tiene la pirita. Y nos dice también de que, bueno, aparte de que el azufre de la pirita se convierte en dióxido de azufre, el hierro que tiene la pirita se convierte en óxido férrico, el cobre que contiene la pirita se convierte en óxido cúprico, y bueno, el dióxido de silicio no se combina con nadie, es, digamos, arena, es un inerte que acompaña a la pirita. Los sólidos que se obtienen van a formar parte de la ceniza. ¿Sí? Nos pide que calculemos cuál es la cantidad de pirita, cuántas toneladas de pirita se consumen para obtener 110 toneladas por día de dióxido de azufre. Entonces podemos hacer todo el cálculo considerando las toneladas, pero o sea, me parece un poco más sencillo considerar 100 gramos de pirita, porque considerando 100 gramos de pirita ya tenemos la masa de azufre, de hierro, de cobre y de dióxido de silicio que tiene la pirita. Y después extrapolar el cálculo que hemos hecho al valor que nos pide el problema, que son 110 toneladas de dióxido de azufre. ¿Sí? Entonces, hacemos el cálculo de la masa partimos de 100 gramos de pirita y hacemos los cálculos de las masas de dióxido de azufre, óxido férrico y el óxido cúprico que se obtiene. Entonces, por la relación estequiométrica, tenemos por cada mol de azufre se forma un mol de dióxido de azufre. Entonces acá ponemos las masas. Por cada 32 gramos de azufre se obtiene 64 gramos de dióxido de azufre. Y entonces, como tenemos 52 gramos de azufre presente en la pirita, calculamos entonces la masa de dióxido de azufre que se obtiene. Entonces, a partir de 32 gramos de azufre se obtienen 74 gramos de dióxido de azufre. Si partimos de 52 gramos de azufre, se obtiene un equiligramo que nos da 104 gramos. De la misma manera, calculamos el número de moles de oxígeno que se consumen, ¿sí? para esa cantidad de azufre. ¿Sí? ¿Por qué calculamos el número de moles? Porque también uno de los puntos del problema nos pide que calculemos cuál es el volumen cuál es el volumen de aire en condiciones normales de presión y temperatura que se consumen para producir las 110 toneladas de dióxido de azufre. Es por eso de que vamos a ir calculando para cada reacción, vamos a ir calculando el número de moles de oxígeno que se consume. Bueno, para el cálculo del óxido férrico que se obtiene,
Hacemos la relación estequiométrica, nos dice que la pirita tiene el 40% de hierro. Como estamos considerando 100 gramos de pirita, tenemos 40 gramos de hierro. Esos 40 gramos de hierro producen 57,19 gramos de óxido férrico. Y de la misma manera hacemos el cálculo del número de moles de oxígeno. ¿Sí? De la misma manera, procedemos para calcular la masa de óxido cúprico. Nos dice que tiene la pirita el 1,8% de cobre, entonces en 100 gramos de pirita tenemos 1,8 gramos de cobre. Planteando la relación estequiométrica, sacando los pesos atómicos de la tabla periódica, podemos calcular entonces la masa de cobre, que nos da 2,25 gramos a partir de 1,8 gramos de cobre. Y el número de moles de oxígeno que se consumen es 0,014 moles. Entonces, para producir 104 gramos de dióxido de azufre, se consumen 100 gramos de pirita. Y eso es lo que tenemos acá. Para obtener 104 gramos de dióxido de azufre, lo hacemos a partir de 100 gramos de pirita. ¿Cuánto queremos obtener de dióxido de azufre? 110 toneladas. 110 toneladas nos da estas toneladas de pirita necesarias. ¿Sí? Bueno, para el cálculo del volumen del aire, para calcular el número de moles de aire, consideramos de que el aire está compuesto con el 21% de oxígeno, y de esa manera podemos calcular el volumen de aire producido. ¿Sí? Sumamos el número de moles para cada reacción. Entonces, para obtener 104 gramos de dióxido de azufre, se consumen 2,176 moles de oxígeno. Y entonces, para obtener las 110 toneladas, tantos moles. Este es el número de moles de oxígeno que se necesita. Nos pide el volumen de aire, entonces primero calculamos el número de moles de aire. Sabemos de que 21 moles de oxígeno están presentes en 100 moles de aire. Entonces esa cantidad de oxígeno, la que hemos calculado recién, va a estar presente en este número de moles de aire. Nos dicen condiciones normales de presión y temperatura, entonces multiplicamos por el volumen molar en condiciones normales de presión y temperatura y nos da esta cantidad de litros de aire, 245,5 millones de litros de aire. ¿Sí? Acá vamos a parar, después seguimos.